Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Tomás González Correa y me da muchísimo gusto poderles saludar en este espacio de Agenda TV y en esta ocasión nuevamente platicar con mi buen amigo Osvaldo Antonio González, director del portal y del colectivo Insurgencia Magisterial. Mi estimado Osvaldo, un gusto enorme nuevamente reencontrarnos aquí para platicar. ¡Feliz año! Gracias, Tomás, saludos a ti y a tu auditorio y bueno, feliz año también a ti. El trabajo hemos visto que ha sido arduo y pues saludarlos y desearles un buen año a todos, ¿no? Oye, Osvaldo, pues no habíamos platicado después del proceso electoral, ¿no? Fue un año 2018 intenso de campaña que estuvimos platicando, dialogando en reiteradas ocasiones, desde Agenda TV, desde Educación en la Mira, dándole seguimiento al tema de la campaña, las elecciones, y bueno, ya hay un resultado, ya hay un nuevo gobierno, ya está Morena a nivel federal y Morena a nivel estatal, y están los primeros días, las primeras semanas, el primer mes y medio. ¿Qué vamos viendo? O sea, entre de dónde venimos y dónde estamos en este momento, tus primeras impresiones, que no es eso, más que primeras impresiones de lo que ya tenemos ahora. Bueno, yo la dividiría como en 2-3 niveles. Primero a nivel local, digamos, nosotros pues apoyando de manera abierta a Morena como colectivo, claro, como portal, como movimientos, digamos, a nivel estatal, y posteriormente cerrando el año con después del nombramiento de Senyacen Escobar en la Secretaría de Educación, una especie de persecución que tuvimos por ahí en el principio de la gestión, donde hubieron amenazas, hubieron filtración de información que solo manejaba la Secretaría de Educación de Veracruz. Nosotros tuvimos que reaccionar. Lo ideal para nosotros hubiera sido, bueno, pues apoyamos a un determinado candidato. Lo ideal sería que una vez que se ganara, pues bueno, tuviéramos como condiciones para proponer, es decir, mejores condiciones, porque teóricamente ya no éramos oposición, ¿no? Claro. Lamentablemente esto no se dio. Nosotros optamos por denunciar públicamente lo que había ocurrido, y bueno, entonces a nivel estatal decidimos nosotros esperar, replegarnos un poco, esperar a que presentaran el proyecto educativo para Veracruz. El secretario actual ha anunciado incluso desde julio, cuando empezó, no sé si recuerdes que él dijo, ya soy nombrado secretario porque me lo ofreció el gobernador que ganó, y luego el gobernador lo desdice. Se da ahí una serie de circunstancias, pero él lo que anuncia en ese momento, y era lo que quiero poner ahorita en este momento la atención, es que ya tenían un programa educativo. Es decir, y dijimos, bueno, pues esto está interesante, porque significa que no van a llegar al gobierno viendo a ver qué ocurre, sino ya traen un plan, claro, que lo pueden echar a andar y que lógicamente puede sufrir cambios, pero ya estaba echado a andar. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que pues no, en realidad no tenían nada. Ahorita llevamos más de un mes ya de gobierno, ya en materia de educación, y en realidad lo que estamos viendo prácticamente es nada, ¿no? A ver, ya están sentados en la silla, sí, claro, que era lo que normalmente, espérate que me siente yo en la silla y vemos. No, ya están sentados, ya son gobierno, y no vemos para dónde, en términos educativos, para dónde va la jugada. Claro, porque aquí hay un contexto nacional que refiere a Andrés Manuel, y que es algo importante, es de lo que nos están escuchando. Varios compañeros creen que la reforma del Pacto por México ya se acabó, y en realidad no. La reforma del Pacto por México está más vigente que nunca. ¿Qué es lo que planteó Andrés Manuel López Obrador? Una iniciativa para hacer una nueva reforma, pero esta iniciativa tiene que pasar por el legislativo a nivel de diputados, luego con los senadores, y luego tiene que ir a los estados, donde 17 estados en promedio tendrían que aprobar esta reforma. Es decir, le falta todo un recorrido, toda una ruta jurídica, legislativa, ¿no? Y por lo menos lo que se ve a nivel nacional es que en este momento el tema educativo no es prioridad. Estamos viendo temas como el huachicoleo, el combate, es decir, hay otros temas que están ocupando a Andrés Manuel, y lo educativo se está pasando. Es decir, ya la iniciativa está presentada, pero esta iniciativa puede quedarse en tiempo que considere presidencia y la Cámara o la bancada de Morena para impulsarla, ¿no? Entonces, nosotros decidimos lanzar el observatorio. El observatorio dijo, bueno, pues vamos, del cual ustedes también forman parte como agenda MX, esperar a que presenten el plan para analizarla. Y entonces, en ese ínter se nos prende un foco a finales de diciembre, a principios de este mes, cuando se aprueba una nueva ley de planeación. Y en esa nueva ley de planeación lo que se dice es que hay que esperar hasta 6 meses para que presenten el nuevo plan. Es decir, por lo menos de aquí a junio tendríamos que esperar, junio, julio, mayo, junio, julio, a que presentaran el modelo. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar estos meses?
En el caso de educación, nos movemos por ciclo escolar. El ciclo escolar estará terminando en junio o julio. Entonces, pero si no se hace algo, el próximo ciclo escolar corre el riesgo de iniciar con el mismo modelo del plan del Pacto por México. Entonces, pues sí hay un escenario no todo prometedor de lo que podríamos pensar una educación distinta o una educación no neoliberal. Digamos, es el contexto en el que estamos moviendo a nivel local, ¿no? El otro tema a nivel nacional, también muy preocupados por lo que está ocurriendo ahorita en cuanto al desabasto de gasolinas, el combate frontal que se está dando, es un tema que tú has abordado mucho y que en lo general coincidimos. O sea, primero, me parece que es un problema, sí es un problema. Me parece que la discusión está en cuanto a la estrategia. Es decir, sí, porque el consenso generalizado López Obrador tomó la valiente decisión de combatir el huachicol, ese delito, ese saqueo a la nación finalmente, y bien por eso. claro. O sea, hasta ahí llega el consenso. Y de ahí ya después viene el tema o la evaluación de la operación. Sí, claro, porque si tú hablas de cerrar los ductos, y los ductos era el mecanismo mediante el cual se distribuía la gasolina, la pregunta que sigue, que tú le has planteado claramente, es ahora cómo se va a distribuir. Y si la pregunta que plantea Rocío Nale, y que ya se disculpó también por no haber planeado bien eso, es vamos a moverlo vía terrestre a través de pipas, pero resulta que Pemex no tiene las pipas suficientes para abastecer a todo el país, ¿no? De lo que estamos hablando, y tienen que contratar a pipas de empresas privadas. Entonces lo que estamos es ante un problema en cuanto a cómo resolver ahora el abasto de gasolinas, y que varios analistas coinciden, tú también los has planteado, que el problema realmente vendrá la próxima semana, ¿no? Cuando empieza a afectar alimentos que no puedan moverse, empieza a afectar ya cuestiones, acuerdos de exportación que tienen ciertos productos, caso de Michoacán, el aguacate, por ejemplo. Y ¿no? El Super Bowl, que es así como que la superestrella del Super Bowl, el aguacate en Estados Unidos. Y entonces corre el riesgo de ya tener impacto internacional. Me parece que es una guerra que escogió Andrés Manuel López Obrador, una guerra muy corta en cuanto a tu periodo de afectación para decir quién perdió y quién ganó, ¿no? Sí, fíjate que hay quienes se alegran en el sentido de que el Fondo Monetario Internacional dijo, qué bueno que tomaron la decisión de combatir este flagelo, el del huachicol. Queda en la sintonía del consenso. E incluso se avientan a decir algunos especialistas que no hay afectaciones en términos económicos. El problema cuando esos análisis económico-financieros se dan en los grandes grupos es que no tienen a la mano la microeconomía, que es la gente de calle, la gente de a pie, la de la tiendita de la esquina, la del pequeño súper de la colonia, que ya empieza a sufrir en algunas regiones pequeños desabastos, pero que ya empezamos a ver colas y gente haciendo colas, filas, como cuando te acuerdas para la ficha del examen de la universidad. Sí, claro. Por ejemplo, ¿no? Que te llegabas la noche anterior y hacías campamento para recibir... O estas últimas fotos que hemos visto ayer antier, donde ya los que se están formando son los galones. Exacto. O sea, uno llega y pone el galón y va apartando el lugar de acuerdo al punto en el que... Ese es mi galón, ¿no? Y entonces se están dando fenómenos de ese tipo. Ahora, también respecto a lo que comentas, hay que tener cuidado con estos organismos como el Fondo Monetario Internacional, porque ellos no están pensando en el bienestar del país. No, claro. O sea, ¿cuál es el giro? ¿Cuál es el negocio del Fondo Monetario? Las líneas de crédito. Sí. Que es de donde se están sosteniendo. Es decir, está Argentina. Está Argentina, lo más reciente. Brasil. O Brasil, por ejemplo, ¿no? Todo lo que en realidad está diciendo el Fondo Monetario Internacional al aplaudir esto es, ¿saben qué? Se está abriendo un nuevo mercado, donde Andrés Manuel dijo, no le voy a entrar, y es decir, aquí tenemos las líneas de crédito dispuestas para apoyar a México en caso necesario, pero este apoyo sabemos que es como el de los agiotistas, ¿no? Claro. Aguas porque en realidad no es apoyo, lo que están haciendo es hipotecar futuro. Y hay un tercer nivel, Tomás, que también nosotros hemos estado analizando en el colectivo, un poco en el portal, dándole seguimiento, que es el contexto internacional. O sea, cuando Andrés Manuel le hace el guiño a Venezuela y no firma, es del famoso Grupo de Lima, argumentando la libre determinación de los pueblos y todo, varios analistas empiezan a decir, aguas, ¿no será que el petróleo de Venezuela, Andrés Manuel esté pensando en el petróleo de Venezuela para resolver el problema de desabasto? Y entonces aquí ya hablamos también de un contexto internacional que empieza a jugar
con fuerza, sobre todo ahora que Rusia ha movido varios, ya incluso aviones ya aterrizando en territorio venezolano, el caso de Irán, que también ya está moviendo transatlánticos, ¿no? Estos grandes barcos que mueven aviones, ya preparando un escenario de guerra, ya no en el Medio Oriente como tradicionalmente lo veíamos, sino en América Latina. Y en ese sentido decimos nosotros a nivel internacional, el punto de Venezuela empieza a alertar, encender un foco rojo, el hecho del Viva México, de la toma de posesión, pues, es Maduro, ¿no? Y el otro elemento, Tomás, que también nosotros lo estamos viendo, tiene que ver con lo que anunció la Cordero ahora en la semana que concluye respecto del blindaje de la frontera sur. Es decir, no más entradas de caravanas por la frontera sur, ¿no? Y están hablando que la única manera de entrar ahora va a ser de manera legal. Ya le contestó la caravana, que sale el 15 de enero de Honduras, una caravana grande, que el tránsito, el libre tránsito no se puede tener porque es un derecho humano. Entonces ahí viene otra prueba de fuego a nivel internacional para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se va a juntar con esto que está ocurriendo con el problema del desabasto de gasolinas. Entonces es un contexto internacional, nacional y local que se está dando en ritmos muy, muy acelerados, ¿no? Sí, mira, muy interesante la manera en cómo levantas la lupa, porque obviamente México no está fuera del contexto internacional, o sea, la disputa geopolítica es enorme, la guerra comercial Estados Unidos-China, la disputa militar Estados Unidos-Rusia, el tema Brasil con un personaje como Jair Bolsonaro de ultra derecha, con Venezuela, en donde ahí se pueden dar unos conflictos interesantes, muy interesantes, de pesos y contrapesos regionales y militares. Venezuela, la gran potencia en reserva petrolera a nivel mundial. O sea, no y de otros minerales. Sí, además, ¿no? Entonces, obviamente, China, fundamentalmente China, que de facto ya es la primera potencia económica mundial, está viendo cuáles son las alternativas para mover su dinero. ¿No? Incluso hay quienes están planteando que el tema de negocios, geoeconómico en México fue Aeropuerto Texcoco, Estados Unidos, Tren Maya, China. Sí. No, pero aparte, por ejemplo, nosotros hemos estado analizando el caso de Centroamérica, el caso de Nicaragua, que es como el punto negro dentro de toda Centroamérica, donde Estados Unidos aún no tiene el control, ¿no? Y Nicaragua es fundamental por eso que se habló de los chinos, de la inversión que iban a hacer respecto de un canal, ¿no? Que comunicara el Golfo con el Pacífico, ¿no? Y ahí el problema geopolítico está tremendo, ¿no? O sea, y cuando uno habla que de repente México cierra la frontera sur y hay una gran inversión para la frontera sur para no permitir que pasen, es decir, si están pasando por trabajo, se les dice en la frontera sur, ¿sabes qué? Aquí hay trabajo. Sí, claro. Y presupuestalmente va a haber mucho recurso para eso. Si eso vemos, Estados Unidos intentando controlar la frontera sur, pero intentando controlar también Venezuela, ahí se está creando un caldo de cultivo muy interesante. Y a nosotros, que nos ocupa el tema educativo, decimos aguas, porque de repente lo educativo, al no ser un tema prioritario, se empieza a convertir en una moneda de cambio. ¿Qué significa esto? Que, ok, te dejo pasar esto, pero dame esto, ¿no? Es decir, ¿qué está planteando Bolsonaro en el caso de Brasil en el tema educativo? Regresar a modelos empresariales neoliberales radicales. Ni siquiera es el modelo neoliberal que intentaba aplicar el Pacto por México. Es decir, yo recuerdo mucho el caso del Fondo Monetario y el Banco Mundial, cuando invirtieron mucho en México, digo invirtieron porque en realidad es un negocio, las líneas de crédito son un negocio, dijeron sí, pero vas a promover un programa que se va a llamar Escuelas de Calidad, donde vas a dar dinero focalizado a las escuelas, se tiene que centrar en resultados, es decir, en estos modelos de gerenciamiento público o gerenciamiento privado aplicado a la esfera pública. O sea, la deshumanización del tema educativo. Claro, pero ese es el tema, ese es como la moneda de cambio. Claro. Es decir, ok, te doy para esto, pero tú permíteme que la educación es el modelo. Y entonces concedes. Ahora, aquí el riesgo es que en la discusión del todo económico, caso de gasolinas y todo lo demás, o las líneas de créditos que pudieran llegar del Fondo Monetario del Banco Mundial, México tuviera que ceder en temas educativos. Y cuando uno voltea a ver al equipo de Andrés Manuel en el tema educativo, si va a haber gente que va a defender este modelo alternativo, más de izquierda, uno ve a Esteban Moctezuma y dice, no, pues
No hay para dónde. No hay para dónde. Esteban Moctezuma, que es en realidad el que nos defendería, resulta que es muy tirado a esa perspectiva, a ese modelo de educación con los famosos vouchers que ya planteó TV Azteca, ¿no? Y cuando uno se da cuenta, y lo comentábamos antes de entrar al programa, que va a ser TV Azteca el canal mediante el cual se van a distribuir estos apoyos que está anunciando Andrés Manuel López Obrador, dice, bueno, pues el escenario no es del todo halagador para el modelo educativo o la formación del nuevo ciudadano mexicano, ¿no? Y a ver, ahorita justamente lo que tú estás mencionando, el nuevo mexicano, la formación del nuevo mexicano, me viene a la idea justamente si el tema de la educación es la base de un proyecto de nación. O sea, lo educativo es la base de un proyecto de nación que se supone que ya no queríamos, y ese fue el mandato de las urnas, ya no queríamos lo que teníamos, o lo que todavía teníamos, que está sobreviviendo, sino queremos algo nuevo, y el puntal debería de ser la educación. Sí, porque como lo decimos en varios programas, la educación lo que hace es construir futuro. Claro. Es decir, el chico que está de 3 años en inicial, en preescolar de 6 años, en primaria 6 años, 4 años en preescolar, lo que estamos haciendo es formarlo, ¿no? Así es. Y estamos construyendo ese futuro ciudadano. Cuando cumpla 18 años estará formado con una perspectiva distinta. Nosotros decimos que la educación pública lo que hace es construir futuros. Y en ese lapso estamos, ¿no? El problema, y eso lo saben los empresarios y lo saben perfectamente claro. Estados Unidos, es cómo le haces para evitar futuros alternativos. Pues no los permitas siquiera que nazcan. O sea, siquiera que piensen, ¿no? Por eso vuelvo al punto, no sé si esta cuestión del huachicoleo y el combate, el riesgo sea que hipoteques futuro, es decir, que te condicionen por ese lado, ¿no? Híjole, no, pues está grave porque es un tema que seguramente estará en el debate, sí. En el debate público, en ciertas áreas, sectores. Insurgencia Magisterial ha sido un puntal de ese debate con los amigos de los cortocircuitos que han dado una gran batalla. Una batalla nacional fuerte. Sí, muy fuerte. Pero, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos justamente para que hablemos de ese tema? No se nos despegue, esto es Agenda TV, regresamos. Porque conocer las noticias es importante, pero mucho mejor es comprenderlas. Soy Tomás González Corro y te invito cada martes en punto de las 8 de la noche a visitarnos en Agenda TV por Sociedad 3.0. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Sociedad 3.0 y Agenda MX, Facebook, Twitter y YouTube. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ives.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0.
Ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Estamos dialogando con nuestro buen amigo Osvaldo Antonio González, director del colectivo y del portal Insurgencia Magisterial. Y previo a la pausa hablábamos justamente de la batalla en este debate sobre lo educativo que está dando este portal, este colectivo Insurgencia Magisterial, y en una gran colaboración con los amigos de Cortocircuito, Osvaldo. Sí, el problema es grave. Digo, en el caso de Veracruz, nosotros pensaríamos que hay condiciones ideales para construir un modelo alternativo, porque el gobernador prácticamente le cedió al movimiento magisterial la estructura de la secretaría. Nosotros incluso en el observatorio decíamos y hacíamos el símil como cuando Callejas gobernaba la Secretaría de Educación. Entonces eran directores, subdirectores, todo eran puesto por Callejas, y entonces hablábamos de o los teóricos hablaban de la simbiosis atípica entre el CENTE y la SEP, y decíamos que eran parte de lo mismo. Lo que estamos viendo ahora es a la inversa. Es decir, ahora el movimiento magisterial, todos esos compañeros que estuvieron luchando en algún momento dentro del movimiento magisterial popular veracruzano, ahora son los que están en la secretaría, son el gobierno, ¿no? Y lo que esperaríamos, y ahí nosotros hacemos como un llamado de atención, es que se cambiara la actitud en relación con la política nacional educativa, porque hay una actitud de espera. Es decir, que Andrés Manuel dé la instrucción de que tire línea, claro. Tire línea. Entonces, pero ojo, Andrés Manuel está metido en otros temas, o sea, en el tema del huachicoleo, y luego vendrán los bancos, luego vendrá la discusión de esto, vendrá la discusión de otro tipo, y el tema educativo lo tenemos que operar desde los estados, precisamente para dar la batalla en contra de grupos como los que representa Esteban Moctezuma, ¿no? Claro. Lamentablemente en Veracruz, y digo, va más de un mes, nosotros dijimos en el observatorio vamos a esperar 100 días, pero no sé si podamos, porque ya decimos, oigan, hay que hacer algo, o sea, están pasando cosas en Brasil. Brasil ahorita representa, así como lo representó Chile en su momento, sí, la contrarreforma educativa en relación con estas ideas de educación para la libertad, educación para la democracia, educación para la sustentabilidad, porque lo que está planteando Bolsonaro es que la política y la ideología le hicieron mucho daño a la educación. Entonces habría que está borrando todo. No, incluso le declara la guerra, Bolsonaro, así con sus palabras, le declara la guerra a Paulo Freire, considerado uno de los intelectuales, no solo de América Latina, sino a nivel nacional, que habló de esta idea de la educación para la libertad, educación para la resistencia, educación para la construcción de mundos distintos. Entonces es preocupante, en el caso de Veracruz, esta actitud de espera. Oye, ahorita que comentabas, Osvaldo, este asunto de que el movimiento magisterial, digamos, llega a colonizar la Secretaría de Educación de Veracruz, yo recuerdo mucho las charlas, debates que llegamos a sostener, que dio motivo al surgimiento de Insurgencia Magisterial como colectivo, con sus primeras publicaciones, con el portal, etcétera, que justamente, hubo un momento, una irrupción magisterial, marchas, plantones, consignas, etcétera. E Insurgencia Magisterial surge en ese contexto bajo la lógica de sí, está bien la marcha, sí está bien la consigna, pero también hay que sentarnos a pensar, a reflexionar, a plantear, debatir y proponer. El problema aquí, Osvaldo, es que yo observo que no todos siguieron esa línea. Digo, no tendría por qué ser por la ruta de Insurgencia Magisterial, sino por otras rutas, ¿no? ¿Qué podemos pasar ahí cuando, digo, con todo respeto para los maestros, las maestras, cuando solamente nos quedamos en la consigna de la calle, bajo la lógica de que ya ganamos porque ya echamos abajo la reforma, que tú dices, sigue viva? Solamente bajo la promesa de López Obrador que ya se canceló o ya se va a acabar o la vamos a derrotar. Sí, hay dos riesgos muy graves. Uno es que, y lo vemos, siendo críticos, en el caso de esta percepción que se ha construido en el municipio de Jalapa respecto de qué tan buenos son los académicos como servidores públicos, claro, o para tomar decisiones de gobierno, ¿no? En el caso de Jalapa, lo que se está construyendo como percepción general es que puede ser muy buen académico, con todas las credenciales de doctor, Sistema Nacional de Investigadores, pero ser muy mal funcionario público, claro, o un ineficiente funcionario público. ¿Cuál es el otro riesgo en la Secretaría de Educación? De que de repente el maestro crítico, el maestro de calle, el maestro que decía muere el maldito gobierno, levantaba el puño izquierdo y decía venceremos, no sea capaz
de traducir esas consignas, esas marchas en propuesta alternativa, Claro. ¿no? Porque ahora, y eso hay que decírselo a los compañeros, son gobierno. Si antes decíamos maldito gobierno, pues ahora somos ese maldito gobierno, Claro. que va a tomar decisiones, y las decisiones que va a tomar le van a pegar a generaciones, le van a pegar a las escuelas. Entonces el riesgo que tú decías que se defraude es que de repente esta expectativa, esta esperanza se vaya diluyendo y de repente la gente empieza a votar, como el caso de Brasil, por hartazgo, ya no hacia el PRI, sino hartazgo hacia estos nuevos grupos que empiezan a gobernar. Entonces me parece que el riesgo es muy fuerte, porque podemos en la siguiente elección, dices, bueno, ok, si ya estaban los del PRI que eran corruptos, pero los que los combatían y decían que eran mejores que ellos, no lograron diseñar una política distinta y los resultados son peores que los del otro, entonces ahora por quién votamos, ¿no? A ver, es que el riesgo es del tamaño de la expectativa que se Sí, tiene de estos coincido. gobiernos de Morena. Coincido. O sea, la expectativa es altísima, Osvaldo, Sí. de transformación, la famosa cuarta transformación de este país. Se plantea en términos de que va a ser una transformación histórica. La expectativa es alta. La expectativa al finalizar, bueno, ni siquiera al finalizar, es ya queremos vivir mejor Sí. aquí y ahora, en seguridad, en servicios, en atención médica, en salud, en educación, que es el tema que estamos platicando. Ya queremos resultados, o sea, y el resultado que esperamos es altísimo. Sí, sí, sí. Si se truena esa posibilidad, ahí está el caso Bolsonaro. O sea, hay que insistir en esa parte, porque el riesgo es monumental de que digan, híjole, puede surgir un personaje igual de mesiánico que Bolsonaro, de la derecha en México, con las mismas características. Sí, poniendo un caso extremo, digo, por una declaración que se acaba de dar en la semana pasada, respecto de la crítica que se hacía a Yunes Linares de esto de las cámaras, que no pudo controlar el crimen, de repente oímos una declaración del gobernador actual de Veracruz diciendo que estaba rebasado por estas organizaciones del crimen organizado, y entonces uno voltea a ver, entonces, ¿por qué votamos por ti, no? Se supone que tú lo que nos vendiste era la idea de que el tipo no sabía hacerlo, el anterior porque estaban imbuidos ahí, entonces de repente votamos por una gente distinta, pero también votamos por una gente capaz. Claro. Es decir, que si no era así, entonces tenía la respuesta de cómo sí hacerlo. Pero si de repente dan la respuesta de que pues no sabemos cómo, entonces los riesgos se empiezan a ser terribles. Ahora, en el caso de educación, otro elemento que también está permeando mucho es que la mayoría que llegan son compañeros de grupo, ¿no? Y diciendo, nosotros sí sabemos de educación porque hemos estado en grupo, ¿no? Pero los que hemos estudiado un poco la gestión, la administración pública, sabemos que la educación es todo un sistema, Claro. ¿no? Donde está la parte de la administración, la parte curricular, o sea, hay como grandes dimensiones que a la hora de integrarlas forman el sistema educativo, Claro. ¿no? Entonces, no es lo mismo ser un buen maestro de grupo. Se puede ser el mejor. Ajá, pero eso no garantiza que seas un buen funcionario. Claro. Porque el funcionario tiene que tomar decisiones de otra naturaleza. Entonces, la famosa curva de aprendizaje, esperemos que sea muy corta. Porque Veracruz, y lo comentábamos creo que en los últimos programas, el último resultado de Planea ya ubica a Veracruz en los últimos lugares en materia de manejo de operaciones básicas, en el caso de matemáticas, y los últimos lugares en los procesos de comunicación que tendrían que ver con el manejo y uso de la lengua, ¿no? Entonces, si no se hace algo, cada día que se deje pasar es un día que se va atrasando más el Estado, ¿no? Sí, y fíjate que, reitero, la expectativa es alta. ¿Qué le vamos a decir ahora a los padres de familia? ¿No? Que se le pidió el apoyo para la resistencia, se le pidió el apoyo, muchos padres apoyaron los paros en las escuelas, bajo la lógica de combatir a la reforma educativa llamada laboral, que después en sendos debates desde Insurgencia Magisterial dijeron, a ver, no solamente es laboral, si es educativa, porque es un proyecto de largo alcance, claro, es un proyecto de transeccional de formación. Formación de recursos. Aquí está el otro problema es, si tanto gritamos contra un modelo educativo, ¿no? Que era un modelo educativo privatizador que acababa con la libertad, que decíamos incluso formaba robots para hacerlo como una especie de ejemplo que podría sintetizar toda esta crítica.
y ahora resulta que los que están en la Secretaría que criticaron eso están promoviendo el mismo modelo. O sea, esto no es posible. Claro. Es decir, a los padres de familia habría que decirles, ok, esto operó, pero esto va a operar hasta julio. ¿Por qué? Porque no podemos mover, no sé, ahí se podrán dar una serie de argumentos, pero en ese inter empezar a trabajar proyectos alternativos, de tal manera que en julio, va a ser la prueba de fuego, Claro. O sea, si en julio el ciclo escolar 2019-2020 empieza igual que el ciclo anterior, es decir, el ciclo de la reforma neoliberal, la reforma privatizadora, y va a ser la misma la que va a impulsar Morena, hay que prender los focos rojos. Sí, porque eso implicaría el triunfo cultural de la reforma y el modelo educativo. El triunfo cultural de ellos y el fracaso Sí, claro. de la Ya siendo gobierno. de la CENTE, del MPPV y de los que tú quisieras decir en cuanto a crítica en torno a ese modelo. Claro, porque además, a ver, el currículum abierto es los planes, proyectos, ¿verdad? Pero ya se pueden impulsar desde ahorita, desde el aula, proyectos alternativos. Justamente, Sí, ¿no? Porque la pregunta es, ¿tengo que esperar a que Andrés Manuel López Obrador diga, este es el nuevo libro, para empezar entonces a hacer crítica, a hacer educación libertaria, a hacer educación alternativa? La respuesta es no. Claro. O sea, la Secretaría de Educación Pública, el secretario, los subsecretarios, los directores, tienen todas las facultades para implementar respuestas locales a problemas educativos locales. Es decir, yo pensaría que esto iba a ser un hervidero de zonas escolares reuniéndose los sábados, haciendo análisis, ok, ¿cómo le hacemos para sustituir esta propuesta que nos hacían de gerenciamiento, esto que nos hacían de educación emocional, que era un poco el rollo para hacer pequeños empresarios a los chicos, decir, ok, eso no, pero ¿con qué lo sustituyo? Y entonces los maestros trabajando, y estas nuevas autoridades, en lugar de reproducir, volver a estar sentados en oficinas, ¿no? Esta forma de gestión que tanto daño ha hecho a la Secretaría, pues más bien caminando la calle, caminando la escuela, ¿no? Para construirlo. Lamentablemente, vuelvo al punto, no se está haciendo. Híjole, oye, ¿te parece bien si vamos a un pequeño corte y el tiempo se va muy rapidísimo? Y regresaríamos prácticamente ya para el cierre, Claro. mi estimado Osvaldo, de esta charla tan interesante aquí en Agenda TV. No se nos despegue, regresamos. Porque conocer las noticias es importante, pero mucho mejor es comprenderlas. Soy Tomás González Corro y te invito cada martes en punto de las 8 de la noche a visitarnos en Agenda TV por Sociedad 3.0. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Sociedad 3.0 y Agenda MX, Facebook, Twitter y YouTube. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook, encuéntranos como Sociedad 3.0.
Bien, muchísimas gracias por acompañarnos hasta esta parte de Agenda TV, prácticamente regresando del corte para el cierre, después de este diálogo, de esta charla tan interesante con Osvaldo Antonio González, director del portal y el colectivo Insurgencia Magisterial. Osvaldo, ¿de qué va? ¿Hacia dónde vamos? Palabras finales de todo este tema. Sé que es solamente algo mínimo de lo mucho que podemos seguir hablando, pero es el arranque de año y es solamente una probadita de lo mucho por venir en este tema. Nosotros decidimos como colectivo impulsar el observatorio, que es un espacio plural, digamos, de medios y de académicos que nos encontramos, hacer seguimiento puntual de lo que va ocurriendo en la Secretaría de Educación de Veracruz. Esto que implica, incluso a veces como cerrarnos los labios, vemos cosas que van pasando, pero no queremos ser como motivo, que digan, es que nos critican, no nos dejan trabajar, para que justifiquen. Yo recuerdo mucho el caso de Winkler ahorita, ¿no? Claro. No, es que no hay justicia o los índices no disminuyen porque tenemos un fiscal con estas características. Nosotros no queremos caer en ese juego. Es decir, prácticamente nos hemos quedado callados. Lo que sí estamos haciendo es documentar todo lo que va ocurriendo. Todo. Aplicando una metodología para entonces, no sé si logremos llegar a los 100 días, porque nos parece sería también omiso de nuestra parte, Claro. no encender señales de alerta, pero si vemos que la línea va igual y que en serio van a presentar el plan hasta junio y no va a haber foros, no va a haber procesos de discusión, entonces sí, como observatorio tendríamos que hacer un llamado fuerte. Entonces, ¿qué sigue? Por parte de nosotros, seguir documentando lo que va ocurriendo, y si en algún momento no vemos cambios en la política educativa, sí hacer un llamado. No sé si esto nos ubique en la oposición o en qué Claro. postura nos va a ubicar, pero sí hacer un llamado a los compañeros maestros. ¿Saben qué? O sea, si nosotros estamos diciendo que la Secretaría de Educación de Veracruz no tiene que esperar que Andrés Manuel dé instrucciones, nosotros tampoco tendríamos que esperar que la Secretaría de Educación de Veracruz nos diga para dónde. Claro. Es decir, no tendríamos que reproducir el mismo error. Entonces nosotros vamos a esperar un momento, no sé si a finales de enero, y sacar un primer comunicado haciendo un llamado a los compañeros maestros de la emergencia y de la urgencia de empezar a dialogar al interior de las escuelas respecto de lo alternativo, lo crítico. Vuelvo al punto de este nuevo modelo que tenemos que construir. De otra manera nos va a agarrar el fin del ciclo escolar y el inicio del otro con las mismas herramientas que tenemos hasta ahorita. Y en eso estamos, Tomás, trabajando muy duro, haciendo análisis, estamos formándonos, estamos en un proceso de nuevas lecturas. Sí, claro. Lo que ocurrió en Brasil nos cambió todo el escenario. Esta reunión que tuvimos en Argentina con colegas, donde el embate de Macri también es muy fuerte. Sí. Vienen ahorita nuevas elecciones en Argentina. Esperamos que pueda ganar esta opción, ya no sé si llamarle progresista o de izquierda, con los Kirchner, pero bueno, la idea de un cambio, porque mucha de la teoría nueva que se empieza a producir a nivel de escuela, a nivel de gestión, a nivel de administración, está saliendo de Argentina, de estos grandes debates, sobre todo que se está cruzando con el feminismo. Sí, un tema muy interesante. Sí, así es, y entonces las discusiones hacia las escuelas les está pegando de manera fuerte. Entonces, pues es más o menos la agenda que viene, Tomás. No es una agenda que te pueda decir de aquí a diciembre, es una agenda que estamos hablando en enero, Claro. febrero, se va a mover mucho. Yo espero que este desenlace del combate de Andrés Manuel contra el huachicoleo tenga un buen desenlace. De otra manera tendremos un gobierno federal débil, y esto seguramente le va a pegar a los gobiernos de los estados, ¿no? Claro que sí. Y bueno, interesante esta parte que dices, nos replegamos tantito, pero haciendo acopio de información y generando Sí, análisis. sí, O sea, sí. no es silencio, no es ya esto ya se acabó y nada. No. Es para analizar, para replantear cosas. No, y lo otro también es actuar con sentido de responsabilidad. Claro. Es decir, llegaron nuevos compañeros, varios conocemos, muchos compañeros de lucha, muy buenos maestros de grupo, pues démosles la oportunidad. O sea, que aprendan, que diseñen, y vuelvo al punto, si ya el secretario tiene un modelo educativo alternativo construido, pues ¿qué espera para someterlo a debate, para someterlo a discusión? Y si es un modelo que responda a las características de lo que está pidiendo México o de la esperanza que se prometió Claro. dentro del contexto electoral, el observatorio seremos los primeros y en Insurgencia Magisterial en reconocerlo y en apoyarlo. O sea, de esa parte no tenemos nosotros ninguna objeción, ¿no? Finalmente queremos justamente una mejor educación para nuestros chamacos. Claro, pues tengo hijos, ¿no? Así Y es. me gustaría un mejor mundo para ellos. Y qué mejor herramienta que darles los elementos para ser críticos y sobre todo para transformar las realidades que les pudieran tocar a ellos, ¿no?
Perfecto, mi estimado Osvaldo, como siempre un placer dialogar, platicar contigo, y pues aquí seguimos al pie del cañón desde el observatorio, desde Agenda MX, desde Insurgencia Magisterial, para seguir debatiendo este tema de lo educativo en Veracruz y en nuestro país. Soy Tomás González Corro, muchísimas gracias por acompañarnos, saludos.